Sean bienvenidos en este tiempo que nos ha brindado el Señor para reunirnos un día más a través de la gracia y del contentamiento que tiene que dar a nuestro corazón, a nuestro espíritu entero, el saber de que en este tiempo del Señor podemos reunirnos en este día en el que nos unimos a esa verdad de la adoración, de la gracia, de poder orar unánimemente desde todos los medios, desde todas las conexiones posibles que el Señor facilita en estos tiempos. Es grato poder estar un día más en su presencia, porque Él siempre está con nosotros, no es un invitado más, es aquel que nos acompaña, que nos ha dado la vida, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Señor y Dios. En este día les invito a que estemos en esta plenitud de gracia, orando a nuestro Dios, quien dirige nuestros tiempos, quien dirige esta reunión de salvación para cada uno de nosotros aquí reunidos. Amado Dios y Padre de bondad, en este día nosotros delante de tu presencia te entregamos nuestro corazón, nuestro ser entero, Padre, para que tú seas colmándonos de esa abundante gracia a través del Espíritu Santo para adorarte, para alabarte solo a ti, para recibir el mensaje de vida que es para nuestra alma, para instruir nuestro corazón, para avivarnos en esa gracia, en esa vida abundante que ha sido entregada por medio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Presentamos nuestras vidas para que tú seas guiándolas, animándolas, Señor, a esa gran realidad de vivir en esta tierra las gloriosas bendiciones de tu reino presente y venidero. Te entregamos este tiempo en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gran bendición es poder estar reunidos desde cada uno de los lugares que nos ha convocado el Señor. Hagamos ese templo santo de nuestra vida y del lugar en el que cada uno nos encontramos, queridos hermanos y hermanas. Y les invito a seguir meditando en cuanto a lo que nos dice la palabra del Señor. Tenemos hoy día una temática esencial, pero más que esta temática de vivir un cristianismo radical, sea la presencia de nuestro amado Salvador la que colma de ese don glorioso y gozoso, para que esa piedad sea acompañada de contentamiento, como es el consejo del siervo Pablo a Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así sea en nuestras vidas, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Bendecimos nuestra vida desde la vida que nos ha dado el Señor para seguir su voluntad. Alabemos a nuestro Padre. Amén. Y digámosle adelante, adelante sin temor. Él nos acompaña, va con nosotros.
despiertos a la vida abundante en la presencia de nuestro Salvador, que es el que guía, es el que está juntamente en nuestra vida. Este nuevo año ha sido un año en el que estamos entregando desde ya todos los anhelos. No sabemos lo que puede venir, pero sí estamos confiados en que lo que ya transcurrió ha sido de bendición aún frente a lo difícil, a lo que tal vez ha seguido asombrando a nuestra vida. Pero estamos aquí, una vez más, dispuestos a seguir la voluntad del Señor, a estar presentes en la fe, en la esperanza, en el amor. Nuestra unidad en Cristo tiene que ser representada por aquellos luminares que son el reflejo de esa luz de nuestro Salvador. Les invito a que sigan conectándose cada una de las hermanas de la Liga del Hogar a nuestro tiempo que reúne los días martes a las 5 de la tarde. Seguimos unidas en este servicio del trébol y también en cuanto al compartir de lo que nos identifica como hijas de Dios, como aquellas que estamos llamadas a dejar esa huella en esta tierra de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios representa en nuestra vida. Les invito a que recibamos cada día y cada tiempo la llenura del Espíritu Santo. Alabemos a nuestro Señor. En esta adoración, ven y llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu gracia, de esa fuerza que reivindica una vez más nuestro corazón. Reconciliados, satisfaga tu alma y corazón.
Dios les bendiga grandemente y bienvenidos una vez más a este encuentro con el Señor a través de su palabra, Muchísimas veces nosotros como cristianos supimos referirnos a que Dios no necesitaba los templos, a que nuestro Dios no necesitaba las grandes iglesias y las grandes edificaciones para ser adorado. Y en estas circunstancias en las que ya nos hallamos con más de 9 meses, ¿no es cierto? Más de 9 meses cerrados los templos, ya cambia la circunstancia. No solamente se trataba de aquel lugar bonito, santo, quizás con una construcción magnífica, o en otros lugares con una construcción sencilla, sino que cambió esa connotación, ¿verdad? El templo era necesario, no por la presencia de Dios, sino por la presencia de los hermanos. Porque nosotros sabemos que no hay absolutamente nada que pueda contener la presencia de Dios. A pesar de que en el Antiguo Testamento nos hablan del tabernáculo y del templo, pero tenía funciones más allá de contener la presencia de Dios, sino que ser ese nexo, ese camino, ¿no es cierto? Una figura que después sería revelada a través de la persona de Jesucristo, aquel nexo entre los hombres y Dios. Nos hace falta el templo, nos hace falta la congregación, nos hace falta reunirnos. Y recuerdo el primer domingo del año pasado con una asistencia realmente grande, y yo agradezco a nuestra hermana Elizabeth, a nuestra hermana Isabel, a nuestra hermana Mónica por estarnos acompañando el día de hoy, en esta tarde, ¿no es cierto? Además de saludar y presentar sus intenciones de bendiciones y pedidos, ¿no es cierto? Como la hermana Isabel lo está pidiendo en este momento. Nos había escrito que traiga abundancia de sabiduría y amor a nuestros corazones. Estamos agradecidos. Si tenemos un medio de comunicación, ¿por qué no comunicarnos? ¿Por qué no hacer sentir que estamos aquí, unánimes, presentes, congregados? La palabra de Dios nos llama a que no dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre. Así dice el versículo. Perfecto. Yo quiero agradecer al Señor el privilegio que ha dado a este varón de poder dirigirse una vez más a los hermanos de la iglesia y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En este día he tomado como tema o como título cristianos radicales. ¿Puede haber otro tipo de cristianos? Esa es la pregunta. ¿Puede haber otro tipo de cristianos? En la actualidad nosotros vemos a un mundo convulsionado, a un mundo desordenado, a un mundo que va cada día en un deterioro constante, si nosotros podemos ver. Quizás hablando con alguna persona me decía es que son las señales de los tiempos, y yo le decía quizás que para cada salto generacional uno veía esa degradación. Pero la verdad es que los que nacimos entre los 80 y los 70 para acá, podemos ver que ha habido cambios tremendamente grandes, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel social. Y yo quiero decirles que América Latina es como tal joven, sin dejar a un lado todo lo que son las culturas aborígenes, ¿no es cierto? Los pueblos aborígenes identitarios de acá de nuestro continente. Somos jóvenes. Tenemos una civilización que llevará aproximadamente unos 500 años como tal, en cuanto a la concepción de el mundo occidental. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo occidental, usted sabe que viene desde lo que es Medio Oriente hacia acá, hacia el occidente, ¿no es cierto? Cubriendo todo lo que es Europa, todo lo que es Grecia, Italia, Europa, en la península ibérica, de ahí pasa a América, Estados Unidos, América del Sur. Una de las características del mundo occidental es su fe. ¿En qué creemos? ¿Qué nos sostiene?
¿De qué manera nuestra cosmovisión, o sea que nuestra visión está atravesada a través del cristal de la fe cristiana? Llámese católica, llámese ortodoxa, llámese cristiana evangélica, nosotros aquí en el occidente somos cristianos. La pregunta es justa, ¿por qué? Estamos viendo cómo alrededor nuestra sociedad, nuestro sistema se va cayendo en pedazos. Los jóvenes pueden decir que es por un capitalista opresor. Muchos pueden decir que es por un sistema de patriarcado. Otros pueden decir que es por el tema de la desigualdad social, porque hay algunos que tienen muchísimo y otros que tienen muy poco. Las injusticias. Pero la verdad es que somos un continente joven. Y los continentes no tan jóvenes del occidente como es Europa están pasando por la misma circunstancia de deterioro de los valores, identificando a los valores como aquellos ladrillos que van armando poco a poco lo que es la estructura que sostiene a nuestra civilización. Porque mi estimado hermano y hermana, nosotros no compartimos de ninguna manera los conceptos, ni puntos de vista, ni manera de vivir de los orientales. Pero ellos se están fortaleciendo. Como sociedad se van fortaleciendo. Y nosotros acá, que tenemos el mensaje de Cristo, en vez de fortalecernos, en vez de cambiar, en vez de evolucionar hacia una sociedad mejor, vamos involucionando, vamos deteriorándonos. Y los mayorcitos de edad se satisfacen con la explicación, es que estos jóvenes de la actualidad, y como lo había dicho antes, nosotros somos los culpables de que los jóvenes tengan este tipo de inquietudes. Una sociedad cristiana, en donde usted puede ver solo aquí en la comuna, más iglesias que panaderías en una cuadra. Tenemos una comuna abatida por la violencia intrafamiliar, por la violencia de las personas que se dedican a consumir y a traficar drogas. Vemos a jóvenes abatidos por los vicios, por un anarquismo que está consumiendo sus vidas, desesperados, sin saber si quieren estudiar, si no quieren estudiar, si quieren progresar, sin saber ni siquiera si quieren trabajar o por qué trabajar. Esa es una sociedad fundamentada en el cristianismo, una sociedad que se va deteriorando poco a poco, que se va desarmando. Hace algunos días, en nuestro país vecino de la Argentina, se aprobó el aborto voluntario. Es decir, que cualquier niña, cualquier jovencita y cualquier mujer puede optar por un aborto sin tener razón alguna. Las tres causales, olvídese. No es el problema de las tres causales. Aquí ya no hay causa, solamente hay la voluntad. Solo hay la voluntad. ¿Cómo pudimos llegar a esto? ¿Cómo podemos llegar nosotros a pensar en que es preferible otorgar el permiso a una niña de 13 años para que sufra un aborto, ella y tanto el bebé, para que sufra un aborto y eso sea racional y eso tenga que ver con los derechos y la protección de la vida? ¿Cómo pudimos llegar a estos niveles? Y muchos dirán, pero es que el aborto clandestino es una realidad y está pasando. Y la solución es legalizarlo. Y algunos otros he escuchado que dicen, pues si un problema está ocurriendo en la clandestinidad, ¿la solución es legalizarlo? No, de ninguna manera, porque igual hay gente que está, ahorita la ciudad está siendo asolada por los ajustes de cuenta entre los narcotraficantes. Es algo que está pasando, es algo que está pasando en lo clandestino. La solución para eso será aprobar el derecho del ajuste de cuentas entre criminales. Una sociedad que se está desarmando y quizás sea por la respuesta que a la pregunta que les hacía. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Hay cristianos que no sean radicales? El mundo necesita de los cristianos. Vamos a leer Hechos
capítulo 11, unos 7 versículos, que dicen así: después de que mataron a Esteban, los creyentes se dispersaron tratando de escapar de la persecución. Algunos creyentes se fueron a lugares tan lejanos como Fenicia, Chipre y Antioquía. En esos lugares anunciaron la buena noticia de la salvación, pero solamente entre los judíos. Algunos de estos creyentes eran hombres de Chipre y de Cirene. Cuando llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar también las buenas nuevas del Señor Jesús a los que no eran judíos. El Señor los ayudaba. Muchos creyeron y decidieron seguir al Señor. La iglesia de Jerusalén escuchó la noticia sobre el nuevo grupo de creyentes en Antioquía. Entonces enviaron a Bernabé desde Jerusalén hasta Antioquía. Cuando él llegó, vio que Dios lo estaba bendiciendo. Se alegró y los animó a no perder nunca la fe y a obedecer de todo corazón al Señor. Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y tenía fe. Entonces muchos más se hicieron seguidores del Señor. Entonces Bernabé fue a la ciudad de Tarso a buscar a Saulo. Cuando encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía, y Saulo y Bernabé se quedaron allí todo un año reuniéndose con la iglesia, enseñando a gran cantidad de gente en Antioquía. Por primera vez, los creyentes fueron llamados cristianos. En Antioquía, por primera vez, los creyentes fueron llamados cristianos. Muchas veces, en estos espacios y en espacios de reflexión, he mencionado qué significa cristianos. Los cristianos hacen referencia a cristos pequeños, y los cristianos sabemos eso, que el calificativo cristiano tiene que ver con la cualidad que ven las personas en nosotros de Cristo, cristos pequeños, ¿verdad? Les voy a leer, voy a compartir con ustedes una pequeña definición del diccionario bíblico. Dice: a los discípulos se les llamó cristianos. Esto es, seguidores de Cristo. Esto ocurrió por primera vez en Antioquía, pero también es nombrado en 1 de Pedro 4:16, cuando escribe para animar a los creyentes en tiempos de persecución de Nerón. El vocablo fue acuñado por personas ajenas a la comunidad de los seguidores del Señor Jesús, que se llamaban a sí mismos creyentes, hermanos, santos, etc. El uso de esta palabra para señalar a cosas, ideas, instituciones, etc., fue un desarrollo histórico extrabíblico, porque en el Nuevo Testamento señala solamente a algunos individuos. Es interesante que ellos no se llamaban a sí mismos cristianos, sino que los de afuera los identificaron como cristianos. Mire, entre la iglesia no había el término cristiano, no fue algo que nosotros acuñamos, fueron los de afuera que acuñaron, que desarrollaron, que inventaron este término para referirse a los que seguíamos a Cristo. En la iglesia se usaban los términos santos, creyentes y hermanos. En cambio, cristiano es un calificativo, un apodo que nos dieron las personas de afuera al ver nuestras acciones y nuestra forma de ser. Mis estimados, aquí tiene que ver un tema de autoridad. De autoridad. No me lo pongo. Lo recibo porque hay una autoridad de la comunidad, de la sociedad, que me ha calificado, que me ha dado el título. Y esto cambia radicalmente nuestra forma de ver actualmente las cosas. Mire, si los títulos académicos son otorgados por un grupo colegiado, que dice: si usted ha pasado los niveles necesarios de aprendizaje, usted puede ser desde ahora un ingeniero. Discúlpeme, no es alguien que trabaja con fierros y con puntos de suelda, no se puede autodecir ingeniero. Necesitamos una autoridad que nos diga quiénes somos.
Pero hoy nos están enseñando que cada uno de nosotros puede decir quién es o qué es lo que es. Así es. En la actualidad dicen, tú tienes el poder y tú tienes la autoridad, tú tienes la libertad de decidir quién eres, cómo eres y qué eres. Mire, ahora se está discutiendo qué es una mujer y qué es un hombre. Ya no naces hombre, ya no naces mujer, sino que el individuo, la persona, por lo que percibe, piensa o siente, puede decir, ¿sabe qué? Yo soy mujer. Desde ahora no me llamo Enrique, sino me llamo Enriqueta. Y la sociedad tiene que asumir esa verdad individual, imagínense, individual, y respetar esa decisión individual. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad en sí está perdiendo su autoridad como comunidad y los individuos ganan autoridad sobre la comunidad. Cuando nosotros vemos que en la Biblia nos cuenta que nosotros fuimos calificados cristianos, no porque nosotros les dijimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos cristianos. Es porque la comunidad dijo, miren, ellos se comportan como Cristo. Ellos hablan como Jesús. Ellos son cristianos. Entre nosotros, los términos era hermano. Entre nosotros, un término era santo. ¿Usted es capaz de tomar su teléfono el día de hoy, llamarle a un hermano de su iglesia y decirle, Dios te bendiga, santo del Señor? Es tremendo, es tremendo. Porque en esta circunstancia de vacío de autoridad, cada uno se define como le da la gana. Ni siquiera necesita estudiar ni investigar qué es lo que está haciendo, qué es lo que está representando. Las feministas no saben de feminismo. Los machistas no saben de machismo. Los malos no saben si es que es malo o bueno. Los buenos están haciendo lo malo. Las víctimas son muchísimas veces los victimarios. Los santos son los mundanos. Porque cada uno se autodescribe. Y este criterio propio es peligrosísimo de acuerdo a la visión de Dios, porque es la base del pecado. En Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón, no en tu propia inteligencia. ¿Cómo nosotros podríamos calificarnos a nosotros mismos? En Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio. El que confía en su propio corazón es un necio. Hoy me siento buena persona. Dígame, soy buena persona. Vea, Señor, soy buena persona. Hoy me siento cristiano. Salgo al mundo y le digo, soy un cristiano y doy testimonio de Cristo. ¿Cómo es posible tal circunstancia? Porque estamos confiando en cómo nos sentimos, en cómo nos percibimos, en qué es lo que pensamos de nosotros mismos para poder identificarnos. Usted y yo sabemos que la sabiduría viene de Dios. ¿Cómo cambió todo? ¿Cómo es posible que todo en este mundo y en esta sociedad esté puesta patas arriba, esté al revés? Lo que quiero decir, ¿quién dice que eres cristiano? ¿Quién dice que tú y yo somos cristianos? ¿Lo decimos? ¿Lo digo yo? ¿Lo dices tú? ¿Yo soy cristiano? ¿O lo dicen de ti? Miren que nosotros mismos entramos en esta dinámica de autocalificarnos. Les voy a contar unas dos anécdotas que me pasaron y las dos fueron en un almacén, en diferentes almacenes. La primera, en un almacén me preguntaron cómo hicieron para que la iglesia transformara mis hábitos y que yo pudiera estar de acuerdo en todas las reglas que me imponían. Detrás de esa pregunta habían personas en el almacén que ya tuvieron un trato con nosotros,
que nos observaron cómo éramos, qué es lo que íbamos a comprar, qué no es lo que íbamos a comprar, cómo hablábamos, cómo nos comportábamos. Y este comportamiento les llevó a pensar, no en que somos cristianos. Mire, les llevó a pensar qué es lo que nos había obligado a ser como somos. Qué interesante. Claro, porque el mundo ha cambiado su punto de vista. Tú tienes que autodefinirte. La sociedad no puede definirte. La comunidad no puede definirte. Tus actos no te definen, sino lo que tú consideras, tu autoconcepto. Pero en ese momento ellos se preguntaron quiénes son, porque ellos no se han etiquetado y sin embargo tienen una manera diferente o extraña de comportarse. La segunda anécdota tiene que ver en otro almacén. Y un joven, me dijo, usted debería ser más santo y puro porque es pastor de iglesia. Usted debe ser más santo y puro porque es pastor de iglesia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Realmente en ese momento, bueno, el enemigo sabe cómo trabaja. Mi corazón se entristeció porque dijo, sí, en verdad, yo soy un hombre, tengo mis defectos, tengo mis limitaciones, pero en la gloria del Señor yo sé que puedo dar testimonio y puedo hablar de su palabra, de su amor, de su misericordia, de su justicia. Quizás dije algo, quizás mi comportamiento dejó ver que no era un buen cristiano. Pureza, santidad. Después de mucho tiempo de meditar en lo que me había pasado, entendí que no se estaba refiriendo a mí, que se estaba refiriendo al concepto. ¿Sabe por qué? Porque la pureza y la santidad tiene que ver con los siervos de Dios. Tiene que ver con el pastor, con el cura, con la monja, con el hermano, con la hermana. Tiene que ver con los líderes, con los que han decidido o han sido guiados, llamados a una vida de consagración. Y ahí me dio una tremenda tristeza. Porque si estamos en una comunidad cristiana, estamos en un barrio cristiano, ¿no deberíamos ser todos santos y puros? Simplemente es un tema de funciones. Un tema de funciones. Pero ese momento, ese joven me estaba haciendo un grito desesperado, diciendo, yo quiero creer en Cristo, pero no lo logro. Por eso me pregunto lo siguiente, ¿es mayor nuestro testimonio por el uso del uniforme? ¿O porque al igual que mi vecino en el barrio, subo el volumen de la música, abro las ventanas y en vez de escuchar a Willy Colón, creo que se llama, a Chichi Peralta, y no sé los nombres de los cantantes actuales, pero quizás pongo música cristiana, hago el mismo estruendo, lastimo igual a los demás, estorbo a los demás, pero pongo música cristiana, es mi uniforme, es la música que escucho, o porque cojo y pego una calcamonía en la parte de atrás del auto o en la ventana de mi casa diciendo somos cristianos. El gran mal que nos hemos visto en este tiempo es que más nos importa lo que decimos de nosotros mismos de lo que pueden reconocer los demás en nosotros. Ese es el mal del mundo actual, que cada uno de nosotros damos más importancia a nuestro propio criterio. Quiérete a ti mismo. Esto de la autoestima, ¿no es cierto? Tú tienes que verte grande, tienes que sentirte grande porque eres grande. Sí, Dios nos ama, Dios nos sostiene. Dios por su gracia y por su amor y su misericordia mandó a su Hijo Jesucristo por ti. Y eso no lo dudes. Y eso no lo dudes. Pero no significa que tú seas más importante que tu vecino. Le hemos dado más importancia a lo que nosotros mismos decimos de cada uno de nosotros y no de lo que dicen los demás. No porque nosotros pongamos quizás
nuestro ojo al chisme o al murmullo, pero sí debería reflejarse en los que nos rodean nuestro estado espiritual. Nos hemos dedicado a formar una apariencia de acuerdo a lo que nosotros decimos ser y no lo que dice Dios que somos. Y por eso hoy la sociedad nos pone etiquetas que no son. Como por ejemplo, el cristiano siempre va a ser un hipócrita. Porque ansían verdad. Porque ansían ver a Cristo. Pablo describe en Romanos 6, versículo 22, y voy a leerlo en tres traducciones, y dice así. Romanos 6, versículo 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis en vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto está en la Reina Valera 1960, ¿no es cierto? En la Biblia de las Américas dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Oh, interesante. Y la palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera: pero ahora, libertados del pecado, se han hecho esclavos de Dios, como resultado se dedican solo a Dios, y esto les llevará a la vida eterna. Aquí quisiera hacer hincapié a la primera característica, que dice Pablo: nosotros somos liberados. Alguien liberado es alguien que estuvo cautivo. Dos conceptos súper claros: cautivo y liberado. No puede ser liberado a alguien que no haya estado en cautividad, alguien que no haya estado preso. Déjeme graficar de alguna manera con la forma de pensar y las ideologías de este mundo. No puedo ser cristiano y ser feminista radical, como las de actual, ¿no? No puedo ser cristiano y ser comunista. No puedo ser cristiano y ser conservador. No puedo ser cristiano y ser libertario o liberal. Porque ser cristiano es alguien que ha sido liberado. ¿Liberado de quién? ¿Cómo ser cristiano y conservar todas nuestras ideologías, tendencias, políticas, costumbres y pecados? Es imposible. Uno que ha sido liberado ha sido extraído de su prisión. Alguien que ha sido liberado ha sido rota sus cadenas, sus grilletes, para vivir en un nuevo estado. Usted y yo no podemos llamarnos cristianos y sin embargo seguir siendo los mismos. Seguir siendo compatibles o empáticos con algunos pensamientos que traen solamente dolor y degradación al mundo. Primera de Pedro, capítulo 2, 11 dice: estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer a aquellos deseos humanos que van en contra de nuestra nueva vida. Mire lo que dice Pedro. Es decir, que usted y yo, al recibir a Cristo, no dejamos lo que se supone que debemos dejar. Porque dice: tú te vas a ser cristiano, entonces tienes que dejar todo lo que es la vida. No. Nosotros dejamos de ser, no dejamos partes de la vida. Nosotros dejamos de ser lo que éramos para ser algo más. Y este ser algo más es un ser extraño, extranjero, exiliado, refugiado. ¿Qué quiere decir? Que está en tierra extraña, en barrio extraño. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo extranjeros, exiliados y refugiados, mantengamos nuestras mismas amistades? Déjeme compartirle una experiencia más que tuvimos cuando llegamos acá a Chile. Por lo menos yo. Cuando yo llegué acá a Chile, todo el mundo me corregía la manera de hablar, mis términos. Todo el mundo corregía cada palabra que yo decía. De hecho, hasta hoy llego a la carnicería y le digo: por favor, ahora comencemos con lo que es la carne de res. Se congela el carnicero. Disculpe, ¿de qué está hablando? ¿Qué me está diciendo? La carne de res.
No lo entiende y no debería entenderlo, porque acá se dice vacuno. Acá se dice vacuno. Y esto es una realidad. Los cristianos en este mundo nos volvemos extranjeros. No solamente decimos, es que somos extranjeros porque nuestra patria celestial es otra. Somos ciudadanos de otra patria. Sino que nos convertimos en el contacto con Cristo en alguien extraño. Y esta persona extraña se siente incómoda. Se siente incómoda porque no es su lugar. No es su lugar de origen. No es donde creció. ¿Me hago entender? Y los que le rodean se sienten incómodos con lo que oyen y con lo que ven, porque esas no son sus costumbres. ¿Cuántos de nosotros somos simplemente incomprendidos? No nos entienden. Y nosotros no entendemos cómo las demás personas pueden ser así. Es diferente a juzgar. Nosotros no estamos juzgando. Simplemente somos diferentes. No encontramos razón ni lógica en lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cómo puede ser una familia cristiana y vivir exactamente las mismas circunstancias que viven todos los vecinos? ¿Cómo puede ser posible que todos vivan las mismas circunstancias? Tomen su vinito, haya marihuana por aquí, un tabaco por allá, haya la misma música, se refieran a las mismas palabras, con las mismas palabras, a las mismas circunstancias, a las mismas cosas, a los mismos sucesos. Es imposible, porque nosotros somos diferentes. No entendemos porque tenemos una diferente forma de pensar y una diferente forma de ser. Ahí ruego yo, oro por aquellas personas en cuya casa ellos han encontrado a Cristo, en cuya familia son el único cristiano, porque debe ser durísimo estar alrededor de mucha gente que uno amaba y ama de una manera diferente, ya con el corazón de Dios en cada uno de nosotros, y sentirse extraño, sentirse incómodo, y que la familia también lo sienta como extraño y sentirle como quizás hasta como un estorbo. Liberados del pecado, lógica, deseos, anhelos y ambiciones cambian. Ya no es tan absurdo que algunos entren en un convento si nos ponemos a pensar desde este punto de vista. Jesucristo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Ha considerado seriamente este enunciado, este anuncio que hace Jesús? ¿Qué tan buenos somos nosotros para llegar al cielo? Es una pregunta absurda para un cristiano, porque el cristiano sabe que es el primero de los pecadores, por propio reconocimiento, sabiendo que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. ¿Qué tipo de cristianismo vivimos los que creemos que esforzándonos o haciendo buenas obras vamos a llegar al cielo? Mira, imagínese esto, que una gran nave espacial aterriza en La Moneda y se instaura un nuevo gobierno extraterrestre aquí en Chile. Cambia la moneda, cambian las leyes, todo cambia, se disuelven los carabineros, el sistema de salud. Todo será gobernado por los extraterrestres. De ninguna manera nuestras vidas serán las mismas. Todo cambió, las preocupaciones sobre nuestros salarios, nuestras deudas y nuestras ambiciones cambiarán. Les prometo que así pasaría si pasa algo como lo que estoy describiendo. Toda lucha social terminaría, toda discriminación y todas esas cosas. Porque llegó alguien extraño y levantó el velo de la mentira y nos mostró una verdad y un poder diferente. ¿Sabe? En la vida de cada cristiano llega Jesús y lo cambia todo. Y muestra el verdadero poder. El verdadero poder de Dios. Y pasa el poder del poder que teníamos en nuestras manos para controlar nuestra vida, pasa a las manos de Dios. Esta revelación
este descubrimiento, esta verdad que llega a nuestras vidas, debería cambiarlo todo. Nuestras preocupaciones deberían cambiar. Nuestras preocupaciones deberían cambiar. Mire lo que ora un verdadero cristiano. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así debe orar un verdadero cristiano. Y Jesucristo dice en Mateo 12:50, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Usted y yo cambiamos de chip? ¿O seguimos nosotros preocupados por satisfacer nuestras ambiciones y nuestras decisiones mundanas? Mire lo que dice Jesús, porque cualquiera que hace la voluntad, es decir, que nuestros ojos deberían estar puestos solamente en hacer la voluntad de Dios. Levantarnos, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, hice lo que tenía que hacer. Señor, la comida estuvo bien, Señor. Discúlpame, Señor, por mis actitudes y mis palabras. Señor, este día pude ser un buen hijo. ¿O estamos preocupados de muchas cosas más? De muchas cosas más. No dice que el que hace la voluntad de Dios es cristiano. No. No dice eso Jesucristo. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre es cristiano. No. Está diciendo que cualquiera que haga la voluntad de mi Padre los nombra hermanos, padre y madre, es decir, familia, propios en su casa, ya no extraños, para Dios comunes, pero para el mundo diferentes. En Romanos 6:22, que estábamos nosotros revisando, dice, pero ahora liberados del pecado se han hecho esclavos de Dios. Como resultado se dedican solo a Dios, y eso los llevará a la vida. Dice Pablo, hechos esclavos. Vea, nos liberan para hacernos esclavos, siervos. Como digo, el entregar a Cristo nuestras vidas, al darle nuestro corazón, ¿es en realidad eso? ¿De forma práctica pasa eso? ¿Nosotros comenzamos a servir a Dios? Muchos esperan que este año 2021 sea un año de bendiciones. ¿De qué forma? ¿De forma material? ¿De forma familiar? ¿De salud? Dios me ama, por eso no debo de temer, dicen algunas personas. Dios me ama, por eso nunca me faltará nada, dicen algunas otras personas. Pero nunca decimos yo amo a Dios y por eso le sirvo. Este 2021 esperamos que sea un año no de bendición, sino un año de servicio. Sino un año de servicio, un verdadero cristiano. Señor, ayúdame, guíame, muéstrame, dame la visión que necesito para poder servirte de acuerdo a lo que tú me pides en tu palabra. Jesucristo dijo, su Señor le dijo, bien siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y cómo pensamos en esta economía de mercado? Decimos, si sirvo a Dios para recibir más. Yo quiero servir a Dios para que me encuentre fiel y bueno y para poder recibir más. Sí quiero recibir más. Pero mire lo que dice la frase, que en lo poco me serviste, en lo mucho te voy a poner a servir. No quiere decir que yo voy a tener más poder, más cosas, más... No, quiere decir que voy a tener más responsabilidades, más trabajo quizás. Más por qué esforzarme y luchar cada día para servir a Dios. ¿Y con qué es recompensado? ¿Con qué es recompensado? Con el gozo de haber servido. Mi estimado hermano, nosotros nos llamamos, llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque asistimos una vez a la semana a una prédica. Nosotros tenemos testimonios fuertísimos en nuestra iglesia de servicio a Dios.
Y todavía hay gente dentro de la iglesia que ve a estas personas como raras. Ay, es que cómo pudo haber vivido toda su vida sirviendo a Dios. Porque el premio es el gozo. No somos cristianos nominales por escuchar música. No somos cristianos nominales por llevar nuestra Biblia bajo el hombro. No somos cristianos nominales por usar nuestro uniforme. Somos cristianos porque hemos sido liberados y hemos sido transformados en siervos. En siervos. Y alguien que sirve a Dios es un enemigo del mundo. Es un enemigo del mundo. Pablo dice, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu sirviendo al Señor. Romanos 12:11. Pero revisemos una vez más este textito que lo estamos desmenuzando en Romanos 6:22. Dice, pero ahora liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Como resultado se dedican solo a Dios y eso los llevará a la vida eterna. Como resultado, dice, se dedicarán solo a Dios. Solo a Dios. En otras versiones dice, ustedes vivirán en santidad. En otras versiones dice, ustedes tendrán por fruto la santidad. Y el vivir solo para Dios, esta santidad y este fruto de santidad, esto es lo que nos lleva a la vida eterna. Muchos se esfuerzan por demostrar el fruto del Espíritu. Y por otro lado hay otros que se esfuerzan por desarrollar los dones espirituales. Pero para Pablo la verdad es muy simple. Si fuiste liberado te conviertes en siervo y si sirves tienes fruto. Y si tienes fruto hay vida. Mi estimado hermano y hermana, ¿qué está esperando? ¿Por qué se esconde detrás de la pantalla? ¿Por qué se esconde detrás de la puerta de su casa? ¿Por qué se esconde detrás de las canciones cristianas que hace a todo volumen y zapatea cantando? Sí, aleluya, glorifica al Señor. De honra al Señor, es al único que se debe honra. Pero sírvale. 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 Si usted quiere saber qué tan salvo es usted, usted va a darse cuenta que está ardiendo su corazón por servirle. Por servirle. Y mientras más le sirva, más santo va a ser. Mientras más le sirva, más del fruto del Espíritu usted va a poder gozar, porque entra en el gozo del Señor. Y mientras más estemos nosotros encaminados en el servicio y estemos concentrados, puestos nuestros ojos en Cristo, ya sin ver las cosas del mundo. Sí, mi hermano. Sí, usted tiene que trabajar, sí es verdad. Tiene problemas en su trabajo, sí es verdad. Tiene que cumplir, cúmplalo. Pero no es por la necesidad de dinero. Pero no es por la necesidad de ser responsable. Es por la necesidad de servir a Dios. Entonces ahí viene el jefe. Por favor haga esto extra, lo que sea. Yo lo voy a hacer porque Dios me lo pide. Usted ya no tiene autoridad sobre mí. Hay una autoridad más grande que la ha puesto a usted para que usted me dirija. Pero yo veo a Dios, no a los hombres. Y muchísimo se llena nuestra iglesia de ese tipo de cosas. No ver al hombre. Pues entonces, no ve al hombre, ve a Dios. Sírvale. Sírvale. Y este año tenemos un desafío tremendamente grande. Servirle por medio de estos medios virtuales. Jesús dijo en Mateo 7, por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los reconoceréis. ¿Por qué radical? Dirán ustedes. ¿Por qué cristianismo radical?
¿Qué significa radical? Mire, maravilloso. Dice, pertenece o relativo a la raíz. Fundamental, esencial, total, completo. Partidario de reformas extremas. Extremoso, tajante, intransigente. Eso es radical. Dicho de cualquier parte de la planta que nace inmediatamente de la raíz. Si pensamos, Jesús diciendo todo árbol da buen fruto, todo buen árbol tiene una buena raíz. Un ciruelo, un limón y un higo, los tres dan buenos frutos, pero son ciruelos y son limón y son higos desde su raíz. Usted no puede dar buen fruto espiritual si usted no es desde la raíz cristiana. No podemos disfrazar nuestras peras de manzanas o intentar dar coloridas flores cuando nuestra raíz está muerta, o intentar dar coloridas flores cuando nuestra raíz está muerta. Personas que se comportan, hablan y viven como extranjeros, que no defienden la verdad, porque viven la verdad, que conocen el camino y gozan la vida. Personas que se sienten incómodas por el pecado, que lo dicen no con jactancia, sino con misericordia. Personas que se miran al espejo buscando cada mañana servir a Dios. Personas que van a la cama pensando en lo que faltó por hacer por su comunidad y no solo en las responsabilidades básicas o ambiciones de este mundo. Personas que son llamadas, miradas, criticadas por ser tan diferentes que se nota lo radical. Personas pecadoras que fueron libradas del pecado y que ahora viven sirviendo a Dios, mostrando el fruto del Espíritu Santo en su comunidad y las arras de la vida eterna. Cristo vino a este mundo dejando todas las cosas en un acto sublime de misericordia y gracia y de amor. Nuestro mundo se cae a pedazos. Nuestra sociedad se cae a pedazos. Vemos a los jóvenes cada día más distraídos, cada día más confundidos y más ignorantes. Pero es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Yo te pregunto, ¿el Señor ha dejado de llamar a tu puerta? Quizás si sigue llamando a tu puerta es porque nunca les ha abierto. Pero si te sientes extraño, si en ocasiones sientes soledad, si la gente no entiende tu manera de ser, si eres criticado porque eres demasiado fanático, quizás estés siendo lo que debería ser, un cristiano radical. Durante 4 semanas vamos a hablar sobre el cristianismo radical. Hoy día solamente hemos visto un poco acerca de cuál es la necesidad de tomar a Cristo en serio, porque vemos que en un mundo occidental tantos países cristianos están de rodillas frente a ideologías, a pensamientos y a violencia. Tremenda violencia hay hacia la iglesia, desprecio. Me parece que no hubieron cristianos radicales en el pasado. Pidamos al Señor para que nos fortalezca, para que este año sea un año en el que nosotros podamos mostrar radicalidad, podamos mostrar fanatismo, podamos mostrar intransigencia, porque no vamos a callarnos, no nos vamos a avergonzar. ¿Sabe por qué? Porque este evangelio me salvó a mí y le salvó a ti. El momento en que más lo necesitábamos, el Señor estuvo ahí
para extender su mano de misericordia. Tenemos que ser radicales para que más puedan gozar del gozo del Señor. Oremos. Padre bendito, Padre amado, te agradecemos, Señor, por este año 2020 que pasó, y te pedimos, Señor, que en este 2020 nos ayudes. Sabemos que somos templo de tu Espíritu Santo, sabemos que tú estás aquí, Señor, que es tu fuego el que se mueve y el que mantiene a tu iglesia, que a pesar de que nos cerraron físicamente, hemos encontrado maneras de estar juntos, Señor, de poder orar, de poder escuchar tu palabra, de podernos acercarnos. Ayúdanos, Señor. No importa si nos vuelven a encerrar. Que en nuestras casas podamos nosotros dar testimonio de tu presencia. Que nos esforcemos día tras día de no perder nuestros ojos, nuestra visión de las cosas de arriba, Señor, en tu voluntad, en tus palabras, en la persona de Jesucristo. Señor, ayúdanos a encontrar en nuestras lecturas y en nuestras meditaciones diarias a ti, Señor, por medio de la persona de Jesús, para que nosotros podamos avanzar día tras día en santidad, es decir, en singularidad, es decir, en separación de este mundo. Perdónanos, Señor, porque sabemos que este mes ha sido un mes en el que nos distrajeron quizás los regalos, las luces, la música, la cena, la compañía y la familia. Sabemos que todas esas cosas de una u otra manera están ahí también para que nos gocemos, Señor. Pero si nos distraen y nos alejan de tu presencia, de la búsqueda sincera día tras día de tu palabra, Señor, te pedimos que nos perdones. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos a la realidad, que día tras día tenemos que ver gloria tras gloria, prueba tras prueba, Señor, a Jesucristo en cada uno de nuestros actos, de nuestras miradas y de nuestras palabras. Salva a nuestra familia, Señor, salva a nuestros jóvenes, ayúdanos a ser radicales, a que vean que no negociamos, Señor. No solamente somos intransigentes, sino somos amorosos, tiernos, graciosos como tú fuiste con nosotros, Señor. Permítenos, Señor, mostrar tu justicia, tu celo, Señor, mediante nuestros actos, mediante nuestras recomendaciones, mediante nuestros consejos. Ciertamente que van a haber quizás palabras o circunstancias que nos duelan, que nos hieran, porque somos humanos, finitos, Señor. Pero sabemos que tú también recibiste dolor, Señor, por amor a nosotros. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos llevar nuestra cruz y podamos ser fieles testigos de Jesucristo en esta tierra. Vemos que como cristianos no hemos cumplido. Quizás solamente hemos hecho cosas entretenidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz que necesita este mundo, Señor. No permitas, Padre bendito, que este 2021 más jóvenes sufran, Señor. Te pedimos por nuestras familias, pon tu mano de salud, Señor, pon tu mano de protección, pon tu mano de trabajo, Señor, pon tu mano, Señor, de presencia y de cobertura y de prosperidad y de providencia, Señor, sobre cada una de las familias de nuestra iglesia de Pudahuel y las que se están incluyendo. Sabemos, Señor, que en este año será un año de crecimiento. Pase lo que pase, ayúdanos a recibir más con los brazos abiertos. Nosotros te pedimos, Señor, esa radicalidad en nuestras vidas, porque tú lo puedes hacer y tú ya lo has hecho. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A cada instante de mi vida le vamos a cantar al Señor para terminar este tiempo. Dios les bendiga grandemente. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti.
aquí está mi corazón que te quiere adorar, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración. Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. Una vez más, Señor, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré.